Hola, soy Judith Lazarri de Janome Argentina y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 2032X. Este es el volante, con él movemos la aguja hacia arriba y abajo y siempre nos aseguramos de moverlo hacia nuestro cuerpo. Aquí están los portacarreteles metálicos. Colocamos el hilo aquí. Estas son las puntadas que realiza la máquina y las puedo seleccionar con la perilla de selección. Modifico su largo utilizando esta perilla. Este es el botón de atraque para asegurar puntadas. Esta es la perilla de tensión. Esta palanca eleva el prensatelas. La bajamos suavemente al comenzar a coser. Para costura tubular o brazo libre, retiro el complemento. Y aquí guardo los accesorios. Puedes quitar el portabobinas destapando aquí y tirando hacia afuera. Este es el pedal y este es el cable de energía que se enchufa a la máquina. Estas son las bobinas para el hilo de abajo. Este es el prensatelas para hacer ojales. Esta es la placa para cubrir los dientes de arrastre. Estas son un set de agujas. Y este es un descosedor. Conectamos el cable de energía a la máquina. Este es el botón de encendido. Al encender, la máquina prende su luz. Para empezar a coser, accionamos el pedal. Al presionar esta palanca, cambiamos el pie prensatelas. Para colocarlo nuevamente en su posición original, aprieto la palanca y alineo con el barral del prensatelas. Para retirar el prensatelas y su soporte, nos ayudamos de una herramienta girando este tornillo. Para ayudarte a retirarlo, alza el elevador del prensatelas. Para cambiar la aguja, gira este tornillo. Al retirarla, sujeta firmemente. Cuando coloques la nueva aguja, verifica que la parte plana quede hacia atrás. Hay distintos tipos de agujas, según se trate de telas finas, medianas o gruesas. También las hay para telas de punto y para telas planas. Tomo la hebra de hilo, la paso por el tensor y la traigo hacia la bobina. Voy a pasar la hebra de hilo por uno de los orificios de la bobina, desde adentro hacia afuera. La coloco en el devanador y la trabo. Recordá siempre sacar para devanar el volante hacia afuera. De esta forma estás anulando el movimiento de la aguja. Recién ahí vas a presionar el pedal. Una vez que diste varias vueltas, podés cortar el hilo que sostenés y seguís cargando. La máquina se detendrá cuando llega a su punto máximo. Para retirar la bobina, destraba de esta forma y recordá volver a meter el volante. Así accionás el movimiento de la aguja. Vamos a enhebrar nuestra máquina. Tomamos la hebra de hilo, la pasamos por este tirahilos, bajamos y aquí en esta primera ranura se encuentra la rueda de tensión. Al hacer este paso, verifica que la palanca esté arriba. El prensatelas queda abierto y de esta forma el hilo queda correctamente ubicado entre los platillos de la tensión. El número 2 nos indica volver a subir. Al subir, si no encontrás el tirahilos, ayúdate con el volante hacia tu cuerpo para trabarlo en forma de U. Volvelo a bajar, trabas arriba de la aguja y luego de adelante hacia atrás por el orificio de la aguja. Vamos a colocar el hilo de abajo. Para hacerlo necesitamos retirar el complemento de la máquina, destapar y quitar el portabobinas. Para colocar la bobina llena, verifico que la hebra de hilo esté saliendo por arriba y hacia la izquierda. Voy a buscar trabar el hilo 2 veces. Esto es para darle buena tensión. Trabo por esta muesca y debajo de esta haciendo un clic. Ubico alineando el brazo del portabobinas con la muesca que tengo allí para marcarme la única posición en la que entra. Hago presión hasta escuchar un clac. Ahora vamos a hacer subir el hilo de abajo hacia arriba para empezar a coser. Nos ayudamos sosteniendo el hilo de la aguja y con el volante hacemos una sola vuelta hacia nuestro cuerpo de forma que la aguja baje y vuelva a subir. Cuando está arriba tiramos para que el hilo de abajo se asome.
Para seleccionar la puntada recta con la aguja al centro, elijo la letra A con el selector y modifico el largo deseado. Hacia 0 más corto, hacia 4 es más largo. Para empezar a coser verifico que solo tenga 2 hilos y los acomodo hacia atrás. Ubico la tela debajo del prensatelas y alineo con alguna de mis líneas guías. Esto me ayudará a seguir una puntada recta. Bajo el prensatelas para empezar a coser. Levanto el prensatelas para quitar la tela. Si la aguja aún está clavada, la levanto con el volante. Estiro y corto al ras. Se modificó el largo de puntada, hacia 0 más corto, hacia 4 más largo. La diferencia entre la puntada recta A y B es la posición de la aguja. En A la puntada está al centro, en B la aguja está hacia el costado. La seleccionamos girando la letra elegida. El atraque sirve para asegurar las puntadas, se hace al comienzo y al final de la costura. Para eso necesito coser un poco hacia adelante para tener espacio y retroceder con el atraque. Mientras mantenga esta tecla apretada, la máquina retrocederá. Al soltarla, retomará su marcha. Vamos a realizar la puntada C. Es una puntada zigzag. Seleccionando la letra C es el zigzag más ancho que realizaremos. Las rayitas anteriores son zigzag más angostos. En esta puntada también podemos variar el largo, según lo quieramos, más juntito o más separadas las puntadas. Bajo el prensatelas para empezar a coser. Puedo modificar el ancho de puntada. Y también el largo. Probamos las variaciones de ancho y largo. Las telas planas pueden deshilacharse. Para darle una terminación podemos utilizar el zigzag para hacer un sulfilado en el borde y evitar el deshilachamiento al lavar. Para eso vamos a alinear en lo posible el borde de la tela con la ranura del medio del pie prensatelas. De esta forma nos va a quedar envolviendo una costura. Haciendo esta terminación protegemos que esos hilos no se sigan saliendo de la tela. Vamos a coser en puntada recta, pero lo haremos con una puntada elastizada. Para ello, en vez de usar el largo de puntada que veníamos utilizando, vamos a probar el largo stretch, es decir, de puntada elastizada y reforzada. Se les dice telas de punto a las telas elastizadas. Al estirarlas tienen un rebote. Bajo el prensatelas para empezar a coser y como seleccione la puntada elastizada sentiré que va haciendo hacia atrás y adelante. Con esta puntada la costura no se revienta. Vamos a conocer la puntada D, le llaman puntada de tricot o zigzag de 3 puntadas. La selecciono con el selector y la elijo cuando quiero utilizar telas elastizadas. Esta puntada, además de ser elastizada, queda muy bien en lencería. Con esta puntada D podemos coser elástico. Vamos a procurar estirar todo el tiempo que vamos a estar cosiendo. De esta forma el elástico nos dará elasticidad. Nuestra máquina Janome 2032X realiza el ojal en 4 pasos. Es muy sencillo de hacer porque girando el selector voy a seguir los pasos por los números. 1, 2, 3 y vuelvo al 4. Siempre voy a girarlo en el sentido de los números. 2, 3 y 4 para hacer la traba final. Voy a tener que modificar el largo cuando realizo el ojal. Tengo un dibujo de ojal y ahí es donde me sitúo para que las puntadas queden bonitas y bordadas. Para usar el prensatelas de ojal previamente debo marcar el largo del botón, es decir, la medida que necesito para este ojal.
Lo marco de un lado y del otro y luego me hago una línea guía. Para realizar el ojal debo cambiar el prensatelas original por el de ojal que viene con mi máquina. Lo posiciono debajo y lo trabo. Para comenzar me aseguro que el hilo esté pasado por el medio del prensatelas y hacia atrás. Alineo mi tope superior con la ventanita que queda en el prensatelas. Clavo la aguja y empiezo a apretar el pedal para arrancar el movimiento número 1. Debo estar atenta a llegar a la marca del final del ojal. Ahí tengo que detenerme. Una vez que llego, levanto la aguja para poder pasar al movimiento número 2. Este movimiento realiza el tope inferior. Vamos con el 3. Ahora también vuelvo a estar bien atento para estar pendiente de cuando llega el tope superior. Veo que mi bordado del ojal empezó aquí, entonces es momento de levantar la aguja y marcar el 4. Con esto cierro mi ojal, levanto la aguja y retiro. Este es un abreojales o descosedor que viene con la máquina. Aquí tiene un cortante que voy a utilizar para abrir mi ojal. Pinché alfileres para no pasarme. Entonces clavo y abro mi ojal. Para hacer un dobladillo invisible, doblamos y volvemos a doblar dejando un excedente de tela. Utilizaremos la puntada E o la F. Estas, si observamos, tienen descarga de puntadas hacia la derecha y entran hacia la tela. Esto nos hará que simulen el dobladillo invisible que realizamos a mano. Vamos a tocar entonces el selector, elegiremos hoy en la F y en largo de puntada utilizaremos entre 2 y 3, que es un largo común de costura. Acompañamos con hilo transparente monofil para que no se vea nada. Voy a colocar la tela de forma que el doblez esté pasando la ranura. De esta forma la aguja solo picará ese lado de la tela generando un puntito invisible. Realizar puntadas elásticas, que son todas estas azules, seleccionando en largo donde dice SS también en azul. Puntadas azules se activan entonces eligiendo el largo azul. Los patrones se modifican según señale SS más o SS menos. Para hacer un fruncido con la máquina voy a poner el largo más largo y una puntada recta. Voy a elegir la aguja al centro, por eso elijo A, y voy a aflojar todo lo que pueda la tensión. Voy a generar puntadas rectas a lo largo de la pieza que quiero fruncir para luego tirar de los hilos. Por lo tanto, tengo que verificar que tenga hebras de hilo al principio de la costura y luego al final. En este proyecto no vamos a hacer atraque porque queremos que el hilo deslice por la tela frunciéndolo. Cuando quites la tela, hazlo con cuidado y deja unos 10 centímetros de hilo para poder tirar. Para que sea más fácil tirar y fruncir de esta tela de forma prolija, voy a realizar la misma costura que realicé antes, pero paralela y a un costadito. Sostengo los hilos para reservarlos.
los hilos de arriba y los hilos de abajo. Voy a empujar de estos hilos de abajo para ir metiendo la tela frunciéndola. Y voy metiendo los frunces de un lado y del otro. Vamos a coser apliques utilizando la C o la F. Esto envolverá el borde del aplique junto a la tela. Vamos a modificar el largo utilizando el bordado que realiza para ojal, entre 0 y 1. Retiro el prensatelas y voy a colocar el de ojal. Utilizo el prensatela de ojal porque es transparente, me sirve para ver el borde del aplique y esta ranura me guía justito por el borde de la tela. Paso la hebra del hilo por la ranura del prensatelas y hacia atrás. Llegando a las esquinas o a las curvas, recomiendo clavar la aguja y empezar a girar para adaptarse a la dirección de la tela. Este prensatelas adicional es para cierres. Tiene la mitad de la pieza abierta para que puedas pasar el cierre con comodidad. Para coser el cierre vamos a utilizar puntada recta con aguja al centro y el largo de costura que utilizamos generalmente entre 2 y 3. Para colocar el prensatela de cierre vamos a retirar el prensatela y colocamos el de medio cierre. Enfrentamos el cierre por su derecho con el derecho de la tela. Lo dejamos abierto hasta la mitad para coserlo más fácilmente. Presento el trabajo debajo del prensatela, bajo el prensatela para empezar a coser y retiro los alfileres a medida que avanzo. Cuando veo que se acerca el cierre, clavo la aguja, me detengo, levanto el prensatelas y paso hacia donde ya cosí. A coser el otro lado. Pliego un lado de la tela y este será el lado que va a cubrir el cierre. Bajo el cierre hasta la mitad como hicimos anteriormente para coser más fácil y superpongo el lado preparado sobre el cierre. Trazamos una línea de tiza o de jabón para guiarnos y coser derecho. Por esa línea vamos a coser el cierre, nos vamos a detener. Subimos para donde ya cosimos y terminamos el trabajo. Clavo la aguja y voy a girar. No hagas esto si tu cierre es metálico, porque la aguja puede partirse. Vamos a utilizar este pie especial, prensatelas de botón, que con su silicona azul nos permite tomar el botón y que no se mueva mientras los estamos cosiendo con la máquina. Vamos a retirar el prensatelas original y colocar el prensatelas de botón. Voy a tapar los dientes de arrastre para que el prensatelas no deslice el botón para ningún lado. Ubico el botón debajo de la silicona azul de forma que los orificios del botón queden entre medio de esas dos patitas, porque por ahí las voy a coser. Bajo el prensatelas para que la silicona no permita que se mueva. Voy a poner en largo casi 0 para
para que además de tener los dientes cubiertos, la puntada no se mueva. En el selector voy a elegir un zigzag, pero debo probar con cuidado para saber qué ancho de zigzag necesito para el tamaño del botón que estoy cosiendo. Bajo lentamente la aguja con mi mano en el volante y moviéndolo hacia mi cuerpo para saber si el tamaño de zigzag que elegí sirve para trabar de un lado y del otro. Entonces voy a realizar con el pedal puntadas de un lado al otro. Una vez que mi botón está asegurado, voy a levantar la aguja y voy a ir hacia la puntada de recta hacia el costado y voy a asegurar haciendo como si fuera un atraque. De esta forma terminamos el cosido del botón. Utilizamos el pie de tricot cuando las telas son demasiado elastizadas y cosiéndolas con el pie común las estiro o quedan onduladas. Este pie tiene un brazo que se apoya en la barra de la aguja, deslizando la tela más fácilmente y evitando ese defecto. Lo voy a colocar normalmente con su barral, pero apoyo el brazo encima de la barra de la aguja. Podemos utilizar el pie de tricot con cualquiera de nuestras puntadas elastizadas. Vamos a elegir entonces, por ejemplo, la A, que es la recta con la aguja al centro. Y para activar las azules, recordemos seleccionar SS, que también es azul. Para limpiar debajo de la placa aguja y los dientes de arrastre, primero que nada, desatornillamos el pie y su base. Quítalo con cuidado y no pierdas los tornillos. Ahora retiramos la placa aguja. Para limpiar, cepillamos y quitamos todas las pelucitas. Esto se forma por los excesos de las telas y también de los hilos. Para volver a ensamblar, colocamos la placa aguja y los tornillos. Asegúralo fuertemente con un destornillador. Volvemos a colocar el prensatela y su base y para ayudarnos levantamos con la palanca del prensatelas. Para limpiar y aceitar la parte inferior de la máquina, retiro el complemento obteniendo el brazo libre, destapo y retiro el portabobinas. Abro los pestillos de seguridad y retiro con cuidado el aro que sostiene el portabobinas y esto que hace girar el portabobinas. Cepillamos para quitar pelusas y restos de hilo y tejido. Cuando colocamos aceite para máquinas lo hacemos aquí y giramos el volante para que esa gota de aceite penetre en los rodamientos. Volvemos a ensamblar. Ayúdate con el volante para moverlo en la posición en la que corresponde. Sostené con este aro y traba con los pestillos. Siempre recuerda trabarlo. Colocamos el portabobinas a presión. Y por último el complemento.